vamos a continuar con el profesor doctor Francisco Cereceda, que nos presentará el sistema integrado de monitoreo y modelo hidrológico químico para la gestión de recursos hídricos aplicable a la prevención de desastres naturales y adaptación al cambio climático. El doctor Cereceda es licenciado en Química y químico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y doctor en Ciencias Químicas con mención en Química Analítica Ambiental, financiado por una beca del DAD, posgrado realizado en el Centro de Investigaciones de Jülich y la Universidad de Düsseldorf, Alemania. Actualmente es profesor titular del Departamento de Química de la Universidad Técnica Federico Santa María y director del Centro de Tecnologías Ambientales de esa misma casa de estudios. Posee más de 25 años de experiencia en temas de química analítica y contaminación ambiental, lo que se ha traducido en numerosas memorias, tesis de posgrado, trabajos presentados en congresos nacionales e internacionales y publicaciones científicas. Ha dirigido varios proyectos internacionales e internacionales, además de asistencias técnicas y consultorías en temas ambientales e industriales. Actualmente, sus investigaciones están focalizadas en el estudio de la criósfera, especialmente en lo referido a los impactos antropogénicos en estos ecosistemas, con énfasis en sus efectos en el cambio climático. Bueno, adelante, Francisco. Bueno, aprovecho yo de agradecer a Carlos justamente sus palabras y extiendo las felicitaciones que me ha hecho a mí, digamos, como cara visible del proyecto al resto del equipo, tal como lo hemos comentado, ¿cierto?, en otras oportunidades. Este es un trabajo tremendamente interdisciplinario, transdisciplinario y colaborativo. Así que sin esas posibilidades de realizar realmente esa interdisciplina en un tema tan complejo como el que hemos abordado, hubiera sido imposible, ¿cierto?, poder lograr el éxito del proyecto, y más aún, como yo estaba señalando, ¿cierto?, al principio, bajo las condiciones de pandemia que se desarrolló el proyecto, lo cual claramente le ha entregado al equipo humano fortalezas inigualables, porque obviamente haber podido desarrollar un proyecto que de hecho yo diría que es el proyecto que más terreno hemos tenido en la historia de todos los proyectos FONDEF que hemos realizado. Yo creo que desde que partimos en el año 2000 realizando proyectos FONDEF, nunca hemos dejado de tener proyectos FONDEF en estos 22 años, esa es la verdad. Entonces tenemos muchos proyectos que hemos desarrollado, ¿cierto? Pero este en particular fue, como digo, el proyecto que considero mucho más terreno que cualquier otro, porque obviamente el campo de acción, como tú lo decías, Carlos, ¿cierto?, era el laboratorio natural, que es la cordillera de los Andes, y por ende eso dificultó tremendamente el desarrollo bajo estas condiciones tan restrictivas que tuvimos en la pandemia, pero logramos, fíjate, conseguirnos permisos del propio Ministerio de Ciencia y Tecnología, tramitarlos con la universidad a través de Carabineros. O sea, fue una logística y un esfuerzo enorme para poder ir a terreno, a hacer las campañas, recolectar las muestras, a instalar el NUNATAC, que fue una tarea mayúscula con las complicaciones que había de materiales. O sea, le podría contar yo, podría hacer una charla solo de anécdotas que ocurrieron durante el proyecto, digamos, para poder desarrollarlo, ¿cierto? Pero estamos muy contentos porque, si bien es cierto, como dices tú, es un placer, ¿cierto?, finalmente cerrar un proyecto exitoso, nos plantea el desafío de la continuidad. Y lo conversamos en la última reunión de directorio justamente con la finalidad de darle una continuidad al proyecto. Afortunadamente, todos los colaboradores están súper entusiasmados. Y eso se ha demostrado justamente en la alta productividad que tiene el proyecto. Así que ya invitamos e intentamos seducir nuevamente a las empresas para que participen con nosotros en la etapa que tú mencionas, ¿cierto?, de noviembre, y estamos ya haciendo las gestiones para justamente participar en ese concurso y darle la continuidad que se merece un proyecto como este, ¿ya? Bueno, sí, me puedo seguir hablando, así que mejor voy a ir a la presentación, y aquí está la presentación. Voy a subirla porque quedó ahí en el medio del proceso. Ahí se ve, ¿me confirman? ¿Sí? ¿Se ve bien? Ya, perfecto. Bueno, no voy a hacer más detalles respecto del título, porque obviamente ya lo han nombrado nuestros dos autoridades, ¿cierto?, que han presentado un poco el proyecto. Solo mencionarles aquí, voy a poner el puntero,
que aquí he puesto un logo, ¿cierto?, que dice Nunatak, porque justamente el proyecto en el cual se enmarca este proyecto FONDEF y también los proyectos que estamos desarrollando hoy día, que también son proyectos de ANID, por supuesto, el proyecto Anillo, proyecto FONDECID de Iniciación, FONDECID POTOC, etcétera, que son de alguna manera consecuencia natural de aquellos proyectos iniciales que partimos ya hace muchos años atrás. Nosotros partimos con esta línea de investigación en el año 2003, recién pudimos consolidarla así como tal el año 2010, 2012 más o menos, a través de un proyecto denominado justamente Nunatak Chile, Laboratorio Natural, sobre contaminación glaciar, y generamos toda una lógica ahí de trabajo conjunto con distintos ministerios, Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Medio Ambiente, etcétera, que finalmente, bueno, los frutos de aquel trabajo, ¿cierto?, son los que estamos viendo ahora. Entonces hago un poco, ¿cierto?, justamente el recuerdo de eso, ¿ya? Bueno, dentro de ello, muy corto, ¿cierto?, queremos concentrarnos nosotros en la importancia que tienen los contaminantes de vida media corta, ¿ya? Son contaminantes climáticos que afectan nuevamente el clima y que obviamente nosotros estamos siempre mucho más preocupados por el dióxido de carbono, porque obviamente tiene una vida media muy larga, ¿ya? Pero existen otros contaminantes que son muy importantes, como por ejemplo el black carbon, que tiene una vida media de horas o días, el metano, que tiene una vida media de orden de 12 años, perdón, el ozono, el troposférico, que tiene un orden de magnitud de vida media de semana, o algunos de los clorofluorcarbono, que tienen, algunos tienen, digamos, días o meses, y otros tienen 15 años, y algunos tienen cientos de años, ¿ya? Esto para diferenciarlos del CO2, que tiene una vida media del orden de 200 años, y que obviamente incluso hay un porcentaje no menor de un 20% más o menos del CO2 que tiene una vida media aproximadamente del orden de los miles de años, ¿ya? Esto por los distintos input y output que tiene justamente el ciclo del carbono, ¿ya? Entonces, en especial el black carbon, que es justamente uno de los focos importantes de este proyecto, es un contaminante que no es un gas, sino que por el contrario son partículas, y en este caso son aerosoles, que se generan de cualquier tipo de proceso de combustión, como se puede apreciar, ¿cierto?, acá en esta lámina, que es muy compleja, ¿cierto?, para explicarle en detalle, pero a mí lo que me interesa fijarle a ustedes, ¿cierto?, es que en definitiva cualquier proceso de combustión de materiales que tengan carbono, hidrógeno, oxígeno, como la biomasa, los combustibles fósiles, dentro de ellos, por supuesto, el carbón, el diésel, la gasolina, etcétera, va a generar inevitablemente, entre otras cosas, ¿cierto?, black carbon. Y este black carbon tiene una serie de distintos efectos a distintas alturas de la columna de aire desde el punto de vista, ¿cierto?, atmosférico, ¿ya? Tiene, por supuesto, efectos directos a nivel de la troposfera, directamente a nivel de los primeros cientos de metros, ¿cierto?, sobre la salud de la población y sobre el impacto de la visibilidad. Pero a medida que vamos subiendo en altura va teniendo otros impactos sobre las nubes, sobre la durabilidad y la formación de las precipitaciones, sobre la reflexión a nivel de la estratosfera, y por supuesto, finalmente a lo que más nos convoca en este proyecto, que tiene que ver, ¿cierto?, con su impacto directo sobre la criósfera. Ya es una de las partículas más importantes que tiene capacidad de absorción de luz, y por lo tanto, obviamente, de la modificación del albedo en la superficie de la criósfera. Estas partículas se llaman justamente light absorbent particles, son partículas absorbedoras de luz, junto con otras partículas, ¿cierto?, como el carbono orgánico y el polvo mineral, que afectan entonces las superficies nevadas, tanto periglaciares como glaciares, como también, obviamente, el hielo en las zonas de la criósfera. Yo voy a referir solamente a las zonas de la criósfera de montaña, pero obviamente esto también afecta a la criósfera de los polos, específicamente a las plataformas continentales, al hielo marino, y por supuesto, obviamente, también al agua, ¿no? Entonces, al ciclo hidrológico completo se ve afectado de alguna manera por estas partículas minúsculas que son de tamaño menor a 1 micrómetro,
están normalmente cuando son frescas y producidas en el orden de los nanómetros, poco a poco, ¿cierto? Van creciendo en tamaño, pero finalmente son partículas ultrafinas, ¿ya? Y como vemos acá en esta lámina, ¿cierto? Se producen también por una serie de otras fuentes industriales, quema de bosque, quemas agrícolas, la cocción y calefacción distrital o también local, ¿cierto? Sobre todo en las ciudades de nuestro país, del sur de Chile, los camiones, el transporte de camiones, maquinaria pesada, los barcos, etcétera, o sea, en cualquier proceso de combustión, ¿ya? Bueno, nosotros nos hemos centrado justamente en una cuenca específica, que es la cuenca del río Maipo, porque obviamente es una cuenca muy importante, sobre todo para los 7 millones de habitantes, ¿cierto?, que reciben esta agua potable gracias a las cuencas pluvionivales que tenemos en nuestro país, donde el embalse El Yeso, que es obviamente la cuenca importante donde estamos instalados, es el embalse más importante para los más de casi ya 8 millones de habitantes de esta región metropolitana, ¿ya? Y que esta agua no solamente sirve para potabilización, sino que obviamente también para regadío y para generación de energía eléctrica, ¿ya? Entre otros usos consultivos, ¿ya? Por lo tanto, en este sentido, convidamos, ¿cierto?, a participar en este proyecto a la empresa Aguas Andina, que justamente es quien trata las aguas de la cuenca del Maipo para poder producir este tipo de uso de agua consultivo y que, como digo, suministra el agua potable para casi parte más de la mitad de Chile, ¿ya? En ese sentido, nosotros hemos planteado que obviamente los modelos tradicionales, los modelos históricos, tienen normalmente este tipo de características, tienen algunas fortalezas y algunas debilidades. Por supuesto, permiten hacer análisis de riesgo, análisis de predicciones futuras de la capacidad, ¿cierto?, plurianimal, y son obviamente el mecanismo más importante para tomar decisiones respecto del uso consultivo del agua, ¿ya? Sin embargo, tienen varias debilidades. Primero es un proceso, digamos, que está basado en unas variables que son físicas, pero que son incompletas. Tienen una baja, en general, capacidad, ¿cierto?, para predecir las distintas forzantes que obviamente afectan al modelo hidrológico. Los parámetros que se usan son normalmente incompletos y finalmente la estructura del modelo no siempre es la más ideal, ¿ya? Por lo tanto, obviamente que esto se puede complementar con investigaciones o observaciones de campo, que tienen por supuesto una mayor precisión, exactitud, tienen obviamente una capacidad mayor de tener una cobertura, ¿cierto?, espacial, desde el punto de vista también de las distintas variables que se miden, y permiten hacer entonces una mejor información y procesamiento de datos, ¿ya? Sin embargo, tienen también debilidades, por ejemplo, que son de alto costo, su capacidad, digamos, de extensión en zonas geográficas es bastante pobre porque obviamente son muy caros estos equipos y necesitan de una infraestructura, ¿cierto?, que aloje estos equipos para su funcionamiento, necesitan energía eléctrica. Por supuesto, esto hace que finalmente las observaciones de campo sean escasas y se necesita obviamente que tengan distintos tipos de parámetros, ¿ya? Y por eso entonces pasamos al tercer módulo, ¿cierto?, que tiene que ver con la posibilidad actual que existe hoy día de disponer de imágenes satelitales y imágenes de información remota, ¿ya?, que son de bajo costo, que tienen una cobertura espacial mucho mayor que obviamente los anteriores, pero que obviamente la consistencia de la data, la capacidad, ¿cierto?, de predicción de los parámetros que miden es limitada y por supuesto tiene que ser validada, ¿ya? Y esto es parte de sus debilidades, ¿cierto? En definitiva, necesitamos una validación terrestre de estas mediciones en satélites. Por supuesto, también las nubes actúan también a veces como importantes obstáculos para obtener medidas, también los bosques, y se necesitan obviamente de algoritmos matemáticos que permitan traducir esta información satelital en variables de campo y finalmente entregárselas al modelo hidrológico, ¿ya? Por lo tanto, esta es la realidad hoy día. Mi colega, la doctora Lina Castro, va a ahondar mucho más en las debilidades de los modelos hidrológicos actuales, así que no me voy a detener mucho en esto para no quitarle parte de su presentación. Pero la solución propuesta entonces, dado esta situación, era justamente trabajar
con estos tres distintos módulos. Por un lado, ¿cierto?, desarrollar un modelo hidrológico que considere estas observaciones de campo, en particular un módulo de observaciones de campo fundamentalmente asociados a los parámetros químicos que yo mencionaba antes, ¿cierto?, sobre todo los parámetros, ¿cierto?, de gases de efecto invernadero o los contaminantes climáticos de vida media corta, que son los más importantes porque obviamente podemos tener una injerencia local y rápida sobre ellos. Y finalmente las imágenes satelitales que permitieran, digamos, de alguna manera suplir la falencia que tiene justamente el monitoreo en términos de su distribución espacial. ¿Ya? Entonces, ¿cuál fue la solución? En este caso que se propuso, ¿cierto?, la creación de un laboratorio de refugio Nunatac 2, porque tenemos un laboratorio de refugio Nunatac 1 ya instalado, ¿cierto?, en la región de Valparaíso, en la cuenca de la Concagua, a 3.000 metros de altitud, en específicamente el sector de Portillo, en combinación y en colaboración, ¿cierto?, con el Ejército de Chile, en la Escuela de Montaña del Ejército de Chile, por lo cual obviamente teníamos ya bastante experiencia en la utilización de un laboratorio de refugio que nos permitiera, ¿cierto?, tener multiplicidad de parámetros y de equipos de monitoreo en línea de contaminantes atmosféricos de vida media corta, la realización de campañas de monitoreo químico de nieve y de agua, y específicamente la capacidad, ¿cierto?, de monitoreo online en tiempo real de distintas variables ambientales que son relevantes para poder evaluar, ¿cierto?, en este caso, ¿cierto?, las características del impacto de la contaminación atmosférica sobre la criósfera y por ende, obviamente, sobre el ciclo hidrológico, ¿ya? Esto se combinó con observaciones hidrológicas de campo a través de la obtención de data que existiese, ¿cierto?, disponible, tanto desde el punto de vista hidrológico como meteorológico, así como también se instalaron en el proyecto distintos equipos para medir flujo, turbidez, sedimentología y por supuesto altura de nieve, ¿ya? Y por último, imágenes de satélites que permitieron justamente complementar toda esta información para poder hacer una distribución espacial y temporal de la data que nosotros podíamos encontrar, ¿cierto?, en un punto que sería, ¿cierto?, Nunatac 2, ¿ya? Y por otra parte, el módulo que implicaba el desarrollo del modelo propiamente tal, el modelo hidrológico, que se le iba a acoplar este módulo químico, ¿cierto? Y para esto, obviamente, era muy importante seleccionar distintos modelos existentes para cuencas andinas específicamente. La implementación matemática del modelo para poder incorporar entonces estas variables que muchos de los modelos las tenían fijas, por ejemplo, el albedo, ¿cierto? Muy importante, obviamente, en el balance radiativo, de forma tal, obviamente, de poder entonces incorporarle nuevos módulos que permitieran que el modelo pudiera, en este sentido, ¿cierto?, lograr a través de la información online, a través de las variables obtenidas en las campañas de monitoreo de campo, por ejemplo, en el caso de la nieve, una información mucho más desagregada espacial y temporalmente que permitiera lograr una mayor fiabilidad, una mayor exactitud, una mayor precisión respecto de las capacidades, ¿cierto?, de acumulación de nieve en las cuencas y posteriormente de la cantidad de agua, ¿cierto?, disponible, su flujo y su hidrometeorología, ¿ya? Y es un poco, ¿cierto?, el objetivo finalmente del proyecto, integrar finalmente estos dos módulos y lograr una herramienta potente capaz de ser aplicable, ¿cierto?, no solamente a la cuenca del Maipo, sino que obviamente ya de hecho la estamos probando también con datos de la cuenca de la Concagua y por supuesto la idea es después probarla en muchas otras cuencas más, ¿ya? Entonces, en ese sentido, para ir ya más en el detalle, ¿cierto?, las variables de monitoreo online que se estaban instalando, que se instalaron obviamente en el Nunatac 2, es meteorología, material particulado, gases, black carbon, parámetros hidrológicos, como ya mencioné, ¿cierto?, medición de albedo, y desde el punto de vista de las campañas de monitoreo de nieve, fundamentalmente, ¿cierto?, análisis del punto de congelamiento del agua para ver los efectos, obviamente, de los contaminantes sobre este parámetro, elementos traza, iones, black carbon, brown carbon, pH, conductividad eléctrica, granometría, cristalografía y deposición total, ¿ya?
Y desde el punto de vista de los parámetros hidrológicos, como ya mencioné, ¿cierto? O hidrometeorológicos, el flujo en los ríos, que son tributarios del embalse El Yerso, la turbidez y también la cantidad de sedimento y, por supuesto, la altura de nieve. Y desde el punto de vista de las imágenes satelitales, se utilizó fundamentalmente imágenes para obtener cobertura nival, albedo, black carbon, organic carbon y polvo mineral, ¿ya? Y con toda esta información, entonces, se realizaba justamente una validación del modelo histórica, o sea, retrospectiva, una validación con los datos actuales, y con eso podíamos entonces validar el modelo para posteriormente poder hacer predicciones hacia el futuro, ¿ya? Entonces aquí están los tres módulos: el módulo observacional, ¿cierto? Directamente en distintos tipos de campañas de campo, que esto es obviamente un proceso que se hace de manera, digamos, interrumpida muchas veces por las características del invierno. En el sector donde estamos, ¿cierto?, instalados en el embalse Yeso, el camino se interrumpe durante el invierno y hay partes donde no podemos, lamentablemente, ir nuevamente hasta primavera. En cambio, en el NUNATAC 2 las variables se monitorean de manera continua durante todo el año, y obviamente lo mismo con respecto a las imágenes satelitales. Ya aquí están los módulos entonces del modelo hidrológico, el módulo químico, el modelo hidrológico químico y el sistema integrado finalmente de monitoreo y de modelo hidrológico químico, que es el producto final del proyecto y que obviamente queda empaquetado y, como decíamos, ¿cierto?, al principio, con capacidad de ser transferido. Probablemente, obviamente, se necesita la validación de esto en otras cuencas neopluviales andinas y, por supuesto, de otras partes del mundo, y por eso queríamos integrar, ¿cierto?, dentro de nuestros socios, de nuestros colaboradores, a entidades internacionales, específicamente en Europa y en Estados Unidos, ¿ya? Entonces aquí tenemos lo que ya mencionábamos, ¿cierto?, al principio. La institución principal es la Universidad Técnica Federico Santa María, y nuestros colaboradores directos, en este caso, ¿cierto?, son, por supuesto, nuestros investigadores, ingenieros y técnicos del Centro de Tecnologías Ambientales, y en conjunto con los colegas, la doctora Lina Castro y el doctor Raúl Flores del Departamento de Ingeniería Civil, de Obras Civiles de nuestra universidad, ambos en el área, ¿cierto?, de hidrología, ¿ya? La colaboración nacional estaba dado, ¿cierto?, por la empresa Guandina, donde justamente instalamos el NUNATAC 2 en el embalse El Yeso. La empresa AFRI, que es una empresa internacional, una empresa sueco-finlandesa, que obviamente tiene un gran prestigio y es un gigante dentro de Escandinavia en todo lo que tiene que ver con la instalación de infraestructura, en el área de ingeniería, en temas ambientales y, por supuesto, en el área de hidrología, que tiene hace poco tiempo, digamos, una filial en Chile y que se quiso sumar al proyecto. Y nuestros colaboradores internacionales de la academia, en este caso el doctor Magín Lapuerta de la Universidad de Castilla-La Mancha, el doctor Francesco Comitti y Andrea Andrioli de la Universidad Libre de Bolzano en Italia, el doctor Luca Mao del Lincoln Center for Water and Planetary Health de Inglaterra, el doctor Hans Mossmüller, que actúa en este caso como un consultor experto en esta área justamente de partículas absorbentes de la luz, específicamente en la parte de física de aerosoles del Desert Research Institute en Nevada, en Estados Unidos. Y las empresas internacionales: McGee Scientific, una compañía norteamericana que manufactura, ¿cierto?, y desarrolla instrumentos analíticos para el análisis de aerosoles carbonáceos, y también la empresa de Eslovenia, ¿cierto?, Aerosol, que es una empresa también de instrumentación de equipos de aerosoles y que trabaja en conjunto con la empresa McGee Scientific, que todos han aportado, ¿cierto?, su experticia y sus capacidades, y por supuesto también, en el caso de las empresas, sus aportes económicos en especies o en dinero para el desarrollo del proyecto, ¿ya? Bueno, vamos a los resultados para no demorarnos mucho más. Aquí tenemos varias fotos, un collage de fotos de distintos procesos que se hicieron en distintas épocas, obviamente, del proyecto, y aquí destaco esta foto, que es una foto emblemática, donde obviamente fue el día que inauguramos en plena pandemia. Ustedes ven ahí, algunos nos sacamos la mascarilla para que se nos vea las caras,
a otros se le quedaron ahí las mascarillas puestas, cuando inauguramos ya bien tarde, ¿cierto?, en la noche. De hecho fueron varios días que tuvimos que quedarnos para instalar el Nunatak 2, ¿ya? Bueno, entonces, el lugar de estudio. Bueno, aquí como vemos, ¿cierto?, está la región metropolitana, aquí está el embalse El Yeso, aquí hay una foto, ¿cierto?, del Google Earth que nos muestra, ¿cierto?, el Cajón del Maipo y cómo a través de, ¿cierto?, el Cajón del Maipo llegamos finalmente al sector donde Aguas Andinas tiene su centro de operaciones para administrar y operar el embalse El Yeso. Y aquí en el pretil del embalse El Yeso, ¿cierto?, donde está instalado el Nunatak 2, como se puede apreciar, ¿cierto?, en esta fotografía, con sus paneles fotovoltaicos, su torre de instrumentos, la torre, ¿cierto?, meteorológica, bueno, y varios otros despliegues de instrumentos instalados, ¿cierto?, que ya vamos a ver con más detalle, ¿ya? Ahí se puede apreciar el entorno maravilloso en que estamos, ¿cierto?, en la cordillera de los Andes, con su majestuosidad, ¿cierto?, y su importante servicio de ecosistemas que nos presta, ¿cierto?, para no solamente el agua, sino que para muchos otros servicios ecosistémicos, ¿cierto?, que brindan los glaciares de nuestra cordillera, ¿ya? Los instrumentos que yo mencionaba recién, aquí los podemos apreciar, es un equipo de espectrometría láser de aerosoles que permite medir PM10, PM2,5, PM1 y la distribución de tamaño de partícula entre 0,26 y 34 micrómetros en 30 canales distintos. El talómetro AE33 de la empresa McGee Scientific, que es justamente el equipo que donó la empresa McGee Scientific para el proyecto. Estamos hablando de un equipo de sobre los $50.000 para medir concentración de black y brown carbon en diferentes longitudes de onda, estación meteorológica, el radiómetro neto, que nos permite justamente medir el albedo, colectores pasivos de deposición total, que permiten medir justamente el material particulado sedimentable junto con nieve fresca. También tenemos un espectrómetro de masa de aerosoles que mide aerosoles de manera directa también. Es un equipo móvil que no lo tenemos fijo en un Nunatak, sino que lo podemos mover. Mide obviamente nitrato, sulfato, cloruro, amonio y los precursores del material particulado fino. Un equipo que permite medir, ¿cierto?, la altura de nieve mediante, obviamente, ultrasonido con láser, y un equipo de radón que lo usamos, ¿cierto?, como un proxy para medir altura de la capa límite y para medir la emisión de los contaminantes, en este caso de cambio climático, gaseosos. Una estación de monitoreo portátil que mide gases y un equipo de colector de nieve, solamente que mide wet only, solamente mide deposición de nieve, ¿ya? Bueno, estos son los equipos que están instalados, ¿cierto?, en nuestro Nunatak, y veamos entonces algunos resultados asociados fundamentalmente a los datos satelitales, utilizando MODIS, donde se realizaron ciertos estudios de la data entre el año 2000 y el año 2022, que justamente hasta la fecha, hasta septiembre del año 2022, para algunos datos, y para el caso de Black Carbon, Organic Carbon y polvo mineral, se utilizaron datos de reanálisis del satélite MERRA-2 entre el año 80 y el año 2022, ¿ya? ¿Qué resultados tenemos acá? Bueno, resultados muy interesantes, la verdad, ¿ya? Como ustedes pueden apreciar, parto por el albedo, la tendencia, como ustedes ven aquí, ¿cierto?, en estos casi 22 años, digamos, de datos obtenidos a través del satélite, nos muestran, ¿cierto?, que ustedes, por favor, fíjense siempre en la línea continua de color rojo, que es la pendiente de SENT, que nos permite justamente identificar cuál es el comportamiento de este parámetro durante los últimos 20 años, considerando, ¿cierto?, un intervalo de confianza de 0,05, o sea, con un 95% de confianza, nos entrega una tendencia que indica, en este caso, ¿cierto?, que hay una disminución de un 0,47% de albedo por año, ¿ya?
lo cual obviamente está de acuerdo a las mediciones que nosotros también hemos ido observando respecto de la disminución de la reflectividad de la nieve debido justamente a la deposición de estos aerosoles, ¿ya? Esto, por supuesto, está acorde también a una disminución importante también de la cobertura nivosa en el mismo periodo de tiempo. En este caso, la cobertura nivosa nos indica un decrecimiento del orden de 0,64% de la cobertura nivosa por año, lo cual obviamente también es un valor bastante importante. Y por supuesto esto también está relacionado directamente con el aumento de la temperatura superficial del aire, el cual nos muestra, ¿cierto? Aquí está el periodo completo y aquí está, si ustedes pueden apreciar, aquí hay un quiebre, por así decirlo, en términos de la pendiente. A partir del año 2016-2017 comienza obviamente a incrementarse la pendiente, por eso acá hay un gráfico pequeñito en el cual nosotros hicimos una separación de la data completa, donde nos puede indicar que claramente hay una diferencia importante en el periodo, en el año, como vemos aquí, ¿cierto? En el año entre el 2000 y el 2016, el periodo, digamos, más largo tiene un cambio de 0,15 grados Celsius por año. Sin embargo, entre el 2017 y el 2022 esto aumentó a 0,6 grados Celsius por año, ¿ya? Lo cual es obviamente muy significativo, ¿ya? Entonces obviamente esto muy probablemente está asociado, ¿cierto?, a lo que se denomina la mega sequía, ¿ya? Que empezó más o menos a perfilarse ya por el año 2010 y bueno, ya llevamos, ¿cierto?, todo este tiempo en esta situación de mega sequía tan importante que ha traído consecuencias hídricas tan dramáticas, ¿cierto?, para los distintos recursos hídricos del país, ¿ya? Y bueno, esto también se ve reflejado, por supuesto, en la capacidad de nuestros ríos, en este caso en el flujo, en el cual obviamente se puede observar también en el mismo periodo de tiempo que en estos 22 años se muestra una tendencia de disminución del orden de 0,35 metros cúbicos por segundo cada 5 años. Esta es más o menos la disminución que está ocurriendo en el flujo de nuestros días. El flujo, ¿cierto?, ha ido disminuyendo en, repito, 0,35 metros cúbicos por año, ¿ya? ¿Qué otra información importante hemos encontrado también mediante estos análisis satelitales? Bueno, aquí podemos ver, ¿cierto?, desde el punto de vista meteorológico, analizado en el NUNATAC. También, en este caso, son datos reales, tomados durante el año 2021 y el 2022, de temperatura y humedad. Se puede apreciar, ¿cierto?, que hay una variedad de datos, por supuesto, asociados a la estacionalidad. Sin embargo, más o menos la temperatura se ve que obviamente tiene una variedad, digamos, durante sobre todo el máximo que se produce en enero, en 14,7 grados Celsius, con una relativa humedad bastante seca. O sea, estamos hablando de un clima de montaña, donde obviamente prevalece obviamente una baja humedad y temperaturas relativamente bajas, digamos, en general, donde obviamente, por supuesto, en los años 21 y 2022 se comporta más o menos normal, ¿no? Tenemos una estadística muy larga, ¿cierto? Porque solamente son 2 años de medición asociados al proyecto, ¿ya? Respecto de la velocidad y la dirección del viento, que se puede apreciar, ¿cierto?, en este gráfico, podemos observar que también, bueno, hay una pequeña, digamos, estacionalidad que se puede observar. Sin embargo, en general, lo más relevante aquí es que tenemos una dirección de viento predominante prácticamente durante todos los meses del año, que corresponde a una dirección que está en la dirección, como se aprecia ahí, sur-suroeste, sur-sureste, o sea, en este cuadrante de este cierto trozo de Pisa que está aquí, que corresponde justamente, fundamentalmente, a la dirección sur, ¿ya? Y esto es importante cuando vemos el otro gráfico, porque nos explica un poco eventualmente de dónde pudieran venir los contaminantes que vamos a ver ahora a continuación en el NUNATAC 2, ¿no? Aquí está emplazado el NUNATAC 2, como ya mencionamos, ¿cierto?, en el embalse del Yeso. Aquí está Santiago, estamos al sur de Santiago, ¿ya? Y aquí entonces podemos ver, ¿cierto?, que esta dirección del viento proviene del Cajón, que viene, ¿cierto?, en esta dirección de esta línea amarilla que yo punté aquí, ¿cierto?, desde el Cajón del Maipo, ¿ya? Por muy probablemente varias de las cosas que vamos a ver ahora a continuación en términos de datos de aerosoles, muy probablemente
podrían eventualmente ser explicados a partir de esta información. Aquí vemos justamente el análisis de Black Carbon y Brown Carbon medido en el Nunatak 2 durante el año 2021 y 2022, desde que está instalado en Nunatak, y podemos observar, ¿cierto?, que hay algunos picos bastante altos, del orden de 8.000, en este caso, ¿cierto?, estamos hablando de nanogramos por metro cúbico, ¿ya? Aquí hay otros datos, ¿cierto?, de 4.000. En general, obviamente, el promedio, como se puede apreciar ahí, ¿cierto?, en la frase que está aquí, ¿cierto?, son valores del orden de 4.000, más o menos, nanogramos metro cúbico para el caso de Black Carbon y del orden de 8.000 nanogramos metro cúbico para el caso de Brown Carbon. Entonces estamos hablando de el doble de la concentración, lo cual nos habla eventualmente, ¿cierto?, de un aporte importante de quema de leña, ¿ya? Puesto que el Black Carbon se asocia fundamentalmente a combustibles más bien fósiles, o sea, fundamentalmente diésel, gasolina, y el Brown Carbon se asocia fundamentalmente a combustibles biomásicos, ¿ya? Por lo tanto, esta diferencia importante entre los valores de las concentraciones promedio de Black Carbon y Brown Carbon ya nos va dando una idea de eventualmente cuáles podrían ser las fuentes más importantes que están llegando, ¿cierto?, a esta altura de 2.500 metros, donde está instalado, ¿cierto?, el Nunatak 2. ¿Qué es lo que nos dice la concentración también de PM10, PM2,5 y PM1? Aquí podemos apreciar, ¿cierto?, la gráfica de estas concentraciones de los aerosoles. Y en general ustedes pueden ver aquí que los máximos ocurren durante el periodo de verano, ¿ya? Al inverso de lo que ocurre normalmente en la mayoría de las ciudades, donde obviamente, por ejemplo, en la ciudad de Santiago, los máximos de las concentraciones ocurren en invierno, por razones obvias, porque obviamente es el periodo del año en que más hay, obviamente, emisiones y donde la inversión térmica está más baja y, por tanto, obviamente, la concentración, ¿cierto?, es mayor, ¿ya? Normalmente en verano, cuando la ventilación entre las ciudades industrializadas, ¿cierto?, como Santiago, por ejemplo, y otras ciudades del sur de Chile es mejor, la ventilación es mejor, la capa de inversión está más alta, entonces ahí obviamente hay una mayor dilución de los contaminantes y la concentración baja, ¿ya? Sin embargo, en el sector donde estamos es justamente lo contrario, ¿ya? Y esto tiene varias explicaciones. Primero que nada, obviamente estamos hablando de un sector donde hay un tráfico importante de camiones mineros que circulan durante el periodo estival, fundamentalmente. Y ese tráfico se detiene en los meses de invierno, como yo mencioné, porque el camino se cierra por las condiciones climáticas, ¿ya? Por lo tanto, entre aproximadamente fines de mayo y prácticamente agosto, casi principio de septiembre, está cerrado el camino, ¿ya? Y por lo tanto ustedes ven aquí que es coincidente con una disminución muy importante de las concentraciones de material particulado en todas sus fracciones, ¿ya? Lo mismo ocurrió durante el periodo 2021 cuando recién instalamos el Nunatak 2, ¿ya? Sin embargo, durante el verano, que es obviamente el periodo más activo, las concentraciones están muy altas. En particular se ve muy alta la concentración de PM10, puesto que obviamente el PM10 es un representante más bien de partículas gruesas dentro de la fracción obviamente respirable. Sin embargo, material particulado más grueso puede fraccionarse por acción mecánica y llegar incluso a tener este diámetro, ¿ya? Por lo tanto, muy probablemente esto sea una consecuencia también de la resuspensión y fraccionamiento de material particulado del polvo que está obviamente en los caminos y que es levantado por estos grandes camiones mineros, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa aquí a nivel de la comparación, ¿cierto?, entre el Black Carbon? Bueno, perdón, y se me olvidaba, ¿cierto?, mencionar también que obviamente esto tiene una relación con la dirección del viento, ¿no? Obviamente, en este caso, ¿cierto?, se ve que la dirección del viento no es muy significativa, no cambia mucho, ¿cierto?, durante el verano o el invierno. Así que, en ese sentido, podríamos más bien asociarlo fundamentalmente a el tipo de fuentes que yo mencionaba recién, ¿no?, a la operación del sector. También se puede señalar que en la época de verano también hay una gran afluencia de turistas en la zona, ¿no?, que también traen vehículos livianos, que también aportan, ¿cierto?, en este caso, más bien en el área de los aerosoles asociados a Black Carbon, y por eso podemos ver también aquí una diferencia, digamos, ¿no? Bueno, aquí vemos que efectivamente durante el periodo estival también las concentraciones son mayores,
que durante el periodo, ¿cierto?, de invierno, ¿ya? Y esto muy probablemente tenga relación directa con lo que decíamos antes respecto del flujo de vehículos tanto pesados como livianos, ¿ya? Durante el resto de los meses, ustedes ven aquí que en general las concentraciones son más o menos parejas, y se da la misma tónica de que la concentración de brown carbon asociado fundamentalmente a biomasa es mayor que la de black carbon, ¿ya? Lo cual nos está indicando también un poco, ¿cierto?, la asociación muy probablemente a uso de leña en la zona cordillerana, específicamente quizás en la comuna, ¿cierto?, de San José de Maipo, y transporte de estos aerosoles hasta el Nunatac, ¿ya? Aquí está una gráfica que nos muestra la concentración de black carbon obtenida con el satélite, que está aquí en color naranjo, el MERRA2 de reanálisis, y la concentración obtenida, ¿cierto?, en el Nunatac, en el pedacito, ¿cierto?, correspondiente al periodo de medición de estos 2 años, ¿ya? Lo cual nos indica que hay una diferencia, obviamente, entre las concentraciones que entrega el satélite y las que entrega, obviamente, los datos en tierra, ¿ya? Lo cual, obviamente, son datos reales, ¿ya? Por lo tanto, esto es muy importante para poder justamente validar los datos del satélite desde el punto de vista de su utilidad, ¿cierto?, para estos modelos, ¿ya? Sin embargo, cuando hacemos un análisis finalmente del dato del promedio mensual, se puede observar que los datos del satélite al menos intentan reflejar bastante bien, ¿cierto?, el comportamiento de la data que ocurre en tierra, sin embargo, con una diferencia importante de concentración, ¿ya? Cuando se hace el análisis de correlación entre el comportamiento de estas dos series de tiempo, se obtiene que hay un 78% de similitud, lo cual es bastante bueno. Por lo tanto, eso nos da una pista, ¿cierto?, de que es posible usar la data de MERRA como un proxy para poder obtener los datos distribuidos de black carbon en el aire, pero que obviamente tenemos que ajustar este modelo, ¿cierto?, con un algoritmo matemático que nos permita, ¿cierto?, ajustar estas dos líneas y acercarlas, ¿no? Ya sabemos que se comportan más o menos similar, un 78%, ¿cierto?, como vemos, de correlación, lo cual es muy bueno, pero sin embargo tenemos que ajustarlas, y para eso utilizaremos, ¿cierto?, algún algoritmo matemático que nos permita, ¿cierto?, ajustarlas y poder usar entonces los datos satelitales de black carbon en la cuenca para alimentar el modelo hidrológico, ¿ya? Esto muy probablemente, esta diferencia se debe a que el píxel del MERRA es bastante grande, es de varios kilómetros, del orden de los 50 kilómetros cuadrados, por lo tanto obviamente interpreta o intenta interpretar zonas muy distintas geográficamente, obviamente, de la cuenca, y por ende, obviamente, el punto específico donde está el Nunatac, obviamente resulta finalmente muy difícil de que coincida exactamente, ¿no? Y esto es obviamente algo muy importante que tiene que hacerse cargo finalmente el modelo cuando obviamente incorpore la parte de la distribución tanto espacial como temporal de las variables que va a usar, ¿ya? Respecto del black carbon en nieve ahora, ustedes pueden observar acá datos del 2020, donde no teníamos el Nunatac, también pudimos hacer algunas campañas así media escondidas para poder obtener datos durante el año 2020, en plena pandemia, el 2021 y finalmente el 2022, ¿ya? Y ustedes pueden observar aquí distintos valores bastante altos en algunos casos, del orden de 1800 microgramos por kilo de black carbon en nieve ahora, de black carbon depositado en nieve, ¿ya? Y algunos valores bastante bajos, ¿ya? Bueno, esto es bastante variopinto, difícil de explicar en una charla tan corta, pero me van a tener que creer que efectivamente acá hay un importante efecto del tiempo que pasa entre que nieva y obviamente nosotros recolectamos la muestra, ¿ya? En aquellos momentos, porque ya lo hemos verificado, ¿cierto? En aquellos momentos en que el tiempo entre que nevó y se depositó, ¿cierto?, el black carbon es muy extenso y pasa mucho tiempo antes de que nosotros tomemos la muestra de nieve. La nieve actúa como un reservorio, como un sistema de acumulación, y por lo tanto, obviamente, la concentración de black carbon es mayor. En la medida en que nosotros tomemos la muestra
casi inmediatamente después de la nevada, como es el caso, ¿cierto?, de estos valores que están acá, que son muy bajos. Entonces, de ese punto de vista, entonces, la cantidad de acumulación de Black Carbon en la nieve es muy bajo y por lo tanto, entonces, tenemos una concentración menor, ¿ya? Sin embargo, como digo, se pueden obtener incluso valores bastante altos, como vemos acá, del orden de 1800 microgramos por kilo. Si esto lo comparamos con los valores que ya tenemos publicados en otros glaciares y en periodos de tiempo distintos, por ejemplo, en el caso del glaciar Bello, en septiembre del 2014, y el glaciar Olivares Alfa, en octubre del 2014, podemos apreciar de que los valores que están encontrándose en nieve en este sector del embalse El Yeso son bastante semejantes tanto a los valores pequeños, a los valores menores, del orden de 30, 20, 11, ¿cierto? Encontrado esto, fue una campaña muy pequeña que hicimos con helicóptero en el año 2021, para ver justamente la evolución del glaciar Bello, que es un glaciar considerado limpio como control, y nos sigue mostrando lo mismo, o sea, en definitiva sigue siendo un control, un buen control, el Bello para justamente este tipo de eventos. Estamos hablando de glaciares que están, en este caso, sobre los 4.500 metros, en ambos casos. Sin embargo, el Bello, que está cerca obviamente de la actividad minera, presenta concentraciones muy altas, estamos hablando que llega incluso a concentraciones del orden de los 1900, que es más o menos los valores que se encontraron acá, ¿ya? 1800, ¿ya? Aquí estamos muy cerca de un rajo de 2 minas importantes, y aquí estamos obviamente cerca, como dijimos, esperábamos aquí tener valores mucho más bajos, porque obviamente estamos lejos de influencias de fuentes antrópicas locales cercanas. Sin embargo, parece ser que el tráfico vehicular es bastante relevante, o más relevante de lo que nos imaginamos, ¿ya? Ojo que aquí la escala es logarítmica, ¿ya? Por eso se ve, ¿cierto?, así, para que podamos comparar valores tan pequeños, ¿cierto?, con valores tan grandes, ¿ya? Medimos también en esta oportunidad el Black Carbon en el agua. Esto es algo bastante inédito. En general es muy, digamos, muy frecuente medir Black Carbon en nieve, pero bastante poco frecuente medir Black Carbon en agua. Quisimos medir justamente Black Carbon en agua para ver cuál era el efecto de este contaminante, ¿cierto?, tanto en los ríos, como se puede apreciar aquí en el gráfico, ¿cierto?, de la derecha, como en el embalse El Yeso. Y nos encontramos con una sorpresa bastante interesante. Aquí está en el puente del río Yeso, ¿cierto?, muy cerca del embalse, como a un par de kilómetros, en la estación de la Dirección General de Aguas y también de los regantes del Maipo, que tiene una estación que está un poco más lejos, ya un par de kilómetros, y finalmente el río Rojo, que está bien separado, ¿cierto?, de la carretera hacia la montaña, que son todos tributarios del Yeso. Y fíjense que encontramos valores en este caso en microgramos de Black Carbon por litro, bastante elevado, del orden de 1200 microgramos por litro, ¿ya? En aquellos lugares que están más cerca de la carretera, ¿ya? Y en el caso del embalse El Yeso, las concentraciones son mucho menores, por supuesto, porque obviamente estamos percibiendo un proceso de dilución, o sea, hay una dilución del Black Carbon que traen y aportan estos ríos en el embalse. En el embalse, por supuesto, hay miles de metros cúbicos de agua y por tanto obviamente las concentraciones fluctúan en este caso entre 8 y 105 microgramos por litro, ¿ya? Sin embargo, es un valor muy interesante que vamos a explorar la posibilidad de encontrar bibliografía internacional que nos permita compararlo con otros lugares del mundo, ¿ya? Bueno, obviamente también se realizaron, como ya mencioné, ¿cierto?, todos los análisis químicos que ya he mencionado, ¿cierto?, que vamos a ver a continuación. Se tomaron muestras de nieve en Calicata, en profundidad, cuando obviamente había capacidad de hacerlo. Estas fotografías, por supuesto, no son de estos años que han sido muy sequías, son de otros años, donde obviamente tenemos mayor profundidad de nieve, pero más o menos para ejemplificar el tipo de trabajo que se hace, y se toman también muestras superficiales. Me voy a detener un momentito solamente para darle unas imágenes muy, muy espectaculares de cristales de nieve tomadas frescas en estas campañas que hemos realizado, ¿cierto?, en estos lugares. Son fotografías obtenidas con un lente macro directamente de flóculos de nieve recién caído. Por eso ustedes pueden ver perfectamente las dendritas y la estructura típicamente hexagonal. Y en la próxima diapositiva, espero que funcione bien,
vamos a ver, ¿cierto?, un minuto en la vida y colapso de los cristales de nieve, específicamente cristales de nieve que han sido sometidos justamente a este tipo de contaminación, para que ustedes vean lo que les pasa a los cristales de nieve cuando obviamente se someten entonces a un proceso de contaminación con partículas y agua. No sé si, no, parece que no, aquí no parte. Voy a ver si puedo hacerlo. En la versión chica, voy a compartir otra vez, permiso. Ahí está. Pueden bajar el audio si quieren. Ahí están los cristales, se ve cómo se van derritiendo. Esto está filmado directamente en condiciones de campo, directamente sobre la típica paleta para medir las dimensiones de los cristales. Ustedes pueden ver cómo se va derritiendo lentamente. Esto dura solamente 1 minuto. Y pueden ver cómo rápidamente los cristales se van desapareciendo, se van licuando, va quedando obviamente prácticamente solo agua sobre la paleta de la tableta, regleta de medición. Fíjense aquí en esta última parte, que es el último sobreviviente de los cristales que están quedando en la superficie, y casi prácticamente que explotan los cristales, ¿cierto? Como una explosión cuando se derriten por el sol. Ahí va ya prácticamente a explotar. Y ya nos quedamos sin reflexión, sin nieve, sin cristales de nieve. Bueno, los análisis se realizaron obviamente mediante distintos equipos que son largos de explicar, así que por el tiempo no me voy a detener en ello. Pero que en definitiva se hace análisis de iones, análisis de elementos con cromatografía iónica y con ICP masa, con espectrometría de masa acoplado, ¿cierto?, a ICP. Y los análisis que ustedes pueden ver aquí a continuación reflejan un poco estos resultados. Respecto del pH en la deposición total, en nieve y en agua, podemos observar en general, muy resumidamente, ¿cierto?, que en general no tienen características ácidas. El pH en condiciones normales, sin contaminación, para la nieve y para la deposición total es 5,6, y ustedes pueden observar aquí que el promedio es 6,31 para el caso de nieve, y para el caso de agua es 7,16, 6,7 para el caso de nieve, 6,3 para el caso de la deposición total, y en el agua 7,16. Y para el caso del agua naturales, el pH normal que está indicado acá entre las líneas verdes fluctúa entre más o menos 6 y 8,5 en agua que no está contaminada. Por lo tanto, en general se puede observar desde el punto de vista por lo menos del pH que obviamente las condiciones son bastante naturales, ¿ya?, en ese sentido, ¿no? No tenemos lluvia ácida, no tenemos agua, ¿cierto?, acidificada, ¿ya? Respecto de la conductividad eléctrica, así por supuesto es bastante variopinta, dependiendo obviamente de las condiciones del año y obviamente del aporte de los efluentes de los ríos. Podemos tener obviamente condiciones muy distintas de conductividad eléctrica. En general esto se aprecia en valores bastante más altos en el agua, en el puntero, porque obviamente el agua tiene sedimentos y tiene obviamente otro contenido de concentración de iones. Sin embargo, por supuesto, esto es mucho más bajo en la nieve y un poquito más alto, ¿cierto?, en la deposición total, entendiendo que la nieve es un sistema de limpieza de la atmósfera y por lo tanto lo que está en la deposición total finalmente es lo que cae sobre la nieve, ¿ya? Aquí voy a pasar muy rápidamente, ¿cierto?, por la hora, las distintas concentraciones de los iones. En este caso, ¿cierto?, destaco el amonio porque justamente después vamos a ver que el nitrato de amonio es un representante importante de los iones de la zona, y esto muy probablemente tiene relación directa con las actividades agrícolas de la zona, ¿ya? Entonces la concentración de amonio en general es bastante elevada, tanto en el agua como en la nieve, como también en la deposición total, ¿ya? Aquí está calcio, que también es un elemento que está en bastante concentración tanto en el agua de lluvia o en la nieve, digamos, como también en el agua y en la deposición total. Ahí está nitrato, como ya decíamos, ¿cierto?, que es bastante elevado su concentración.
Sulfato, afortunadamente, no es tan elevada la concentración de sulfato, y bueno, y en esos sentidos, ¿cierto? No tenemos, como ya mencioné, ¿cierto? Una lluvia ácida. Se calcularon los factores de neutralización. Esto implica obviamente el balance iónico en la atmósfera, lo cual nos da una idea de que efectivamente hay una buena resuspensión de polvo en la atmósfera, lo que es coincidente con los datos que veíamos antes, ¿cierto?, de los aerosoles, y aparece calcio como el ion más importante en el proceso de neutralización tanto de la deposición total, como de la nieve, como de el curso o el cuerpo de agua, ¿ya? O sea, en definitiva, el ion que participa en el proceso de neutralización, normalmente, ¿cierto?, se trata fundamentalmente de carbonato de calcio, ¿ya?, que es el contraión calcio el que uno mide, pero realmente es el carbonato de calcio el que está neutralizando normalmente, ¿cierto?, los protones que podrían tener, obviamente, el ácido nítrico, el ácido sulfúrico, que son los típicos representantes más importantes de la acidificación de la atmósfera, ¿ya? Cuando vemos los correlogramas que están aquí en función de la correlación de Pearson, de los distintos aniones y cationes, podemos observar en general, ¿cierto? Aquí, mientras más verdecito, ¿cierto?, la correlación es mayor, y por lo tanto ustedes ven aquí, ¿cierto?, que esta correlación se aumenta, ¿cierto?, en esta zona, en donde están justamente los iones nitrato, sulfato, sodio, potasio, que son los más importantes, ¿cierto?, en ese sentido. Esto para el caso de la deposición total. Para el caso de la nieve, ustedes pueden apreciar aquí que el que tiene justamente mayor correlación está aquí, en este punto donde está obviamente el nitrato de amonio, que es lo que yo mencionaba hace un momento atrás. Una correlación aquí está de nitrato de amonio, 0,47, casi 0,5. Y aquí está, en el caso del pH, el pH está muy determinado, ¿cierto?, por el amonio, por el nitrato, lo cual obviamente nos habla nuevamente de esta presencia de muy probablemente de fertilizantes agrícolas que obviamente se aplican en la zona, sobre todo en el valle del Cajón del Maipo, y que deben estar dando cuenta de la presencia de este tipo de iones en la atmósfera, ¿ya? Lo mismo pasa en el caso de las muestras de agua también, donde aquí se pueden apreciar, ¿cierto?, los valores en negrita son los valores que tienen mayores correlaciones, y el correlograma nos muestra obviamente la distribución de esto, y por supuesto en el caso del nitrato y del amonio, ¿cierto?, son obviamente también muy importantes, ¿ya? Desde el punto de vista de los elementos, también sería muy largo mostrarle todos los elementos analizados, ¿cierto? Pero yo he seleccionado aquí solamente a modo más bien de sintonía con los datos que ya mencioné antes, los elementos asociados al tráfico, en este caso fundamentalmente el níquel en nieve y el níquel en agua. Se aprecia que hay una concentración bastante importante también, tanto en el embalse, el yeso, como en el agua, ¿cierto?, del embalse de yeso, como en la nieve, ¿ya? Lo cual obviamente nos indica nuevamente que el tráfico vehicular podría ser un aportador importante de contaminantes en esta zona. Aquí está vanadio, que es obviamente otro típico elemento trazador de tráfico vehicular, el cual también se puede apreciar en concentraciones bastante importantes en la zona, ¿ya? Y aquí estos elementos representativos que yo puse aquí es para que ustedes vean que otros elementos, como por ejemplo el cromo, el zinc, el arsénico, están bajo el límite de detección, o sea, significa, perdón, de cuantificación, o sea, significa que se pueden detectar, pero no se pueden cuantificar porque son concentraciones muy, muy pequeñas, por lo tanto, no es importante preocuparse en nieve. En el caso del agua, el cromo apareció, lo cual sí es preocupante, ¿ya? No apareció zinc ni arsénico, y por supuesto el cobre, que sabemos ya que obviamente es muy abundante en la zona, por los yacimientos, ¿cierto?, cupríferos que hay, es muy abundante tanto en nieve como en agua, lo cual nos indica también un poco de aporte, ¿cierto?, de la resuspensión de material, ¿cierto?, que es capaz de llegar incluso desde zonas mineras hasta este sector a 2.500 metros, ¿ya?
Respecto del cuarto punto, y ya me voy acercando al fin para no atrasarnos más, ¿cierto? Del punto de vista del modelo hidrológico, en definitiva, voy a dejar que Lina explique mejor esta parte para yo no tomarme tiempo, ¿cierto? En la explicación en detalle de estos aspectos, pero sí mencionarle que nuestra intención, justamente, como se aprecia acá en la figura, es obtener finalmente un modelo que permita hacer una predicción desagregada tanto espacialmente, con píxeles, por supuesto, y zonas de análisis lo más pequeñita posible, ¿cierto? Y por supuesto, espaciada y también distribuida en el tiempo, ¿ya? O sea, en definitiva, que permita hacer un análisis temporal y espacial para poder alimentar, sobre todo con datos de albedo, que hoy día normalmente está fijo en 0,9, que es obviamente la escala de albedo, como veíamos, ¿cierto?, el máximo de la reflexión en la escala de 0,1, y que obviamente hemos encontrado datos de albedo incluso de 0,3, que corresponde más o menos a la reflexión de la arena del desierto. O sea, para que ustedes vean efectivamente la diferencia que hay, y por supuesto un modelo hidrológico que está alimentado con datos de albedo de 0,9, cuando hoy día tenemos 0,3, por supuesto que no puede predecir, ¿cierto?, ninguna exactitud ni confianza en términos de sus predicciones. Bueno, aquí hay algunas imágenes de los datos, o sea, mejor, de las fotos de los lugares donde hemos hecho análisis hidrometeorológico. Acá se puede ver, ¿cierto?, en el puente amarillo que yo mencionaba del río Yeso, los análisis de turbidez y los análisis de flujo de los aforos que se hicieron durante varios periodos en el sector, en distintas épocas del año, en verano y en invierno, por supuesto, para tener el progreso del río. Bueno, como ya se ha mencionado, ¿cierto?, lo mencionó Beatriz, y lo mencionó también Carlos, respecto de los resultados comprometidos, han sido realmente muy exitosos. Se han generado una gran cantidad de productos científicos que denotan justamente, como ya mencionamos, ¿cierto?, el interés por el área y obviamente la colaboración científica. Estos se han traducido, como se ven ahí, en 9 distintos papers que están relacionados con esta temática. Relacionados con obviamente el impacto del flujo vehicular, relacionados con modelamiento de black carbon, con el impacto obviamente sobre el albedo, y bueno, obviamente también sobre el impacto sobre el desacoplamiento de la contaminación atmosférica del cambio climático, ¿cierto?, en el retroceso de los glaciares, ¿ya? O sea, hay una gran cantidad de información de primera línea que hemos podido obtener gracias a este proyecto, ¿ya? Como se mencionó también, hay una serie de tesis que están finalizadas acá, de estudiantes fundamentalmente del Departamento de Obras Civiles, que corresponden obviamente estrictamente al proyecto FONDEF. Sin embargo, esto se ha continuado en el proyecto Anillo, donde se han incorporado estudiantes ahora de otras disciplinas, de geología, de geografía, de recursos naturales, de biología, de química, por supuesto, donde obviamente se puede mencionar la interdisciplinaridad que se obtiene, ¿cierto?, en este tipo de proyectos, y la formación de capital humano avanzado, tanto de pre como posgrado, ¿ya? Por supuesto que también aquí están participando varios postdoc, ¿ya? Y aquí con esto termino, con esta foto emblemática que sacamos justamente este invierno en la campaña que realizamos en conjunto con el doctor Magín Lapuerta, ¿cierto?, de la Universidad de Castilla-La Mancha, que está por acá, ¿cierto?, y Sofía González, que justamente también es la estudiante de doctorado, que está realizando su doctorado en esta temática también, y que en este minuto está en Suiza. Bueno, aquí también se ven estudiantes, Diego Pacheco, Paula, justamente, que es intercambio alemán. Bueno, aquí está Lina, estos chicos, ¿cierto?, que también son estudiantes de obras civiles. O sea, ustedes pueden ver, ha sido un proyecto además bien internacionalizado, en el cual, como digo, se han formado una buena cantidad de estudiantes. Y aprovecho también a agradecer, ¿cierto?, a la doctora Tamara Morena, que es investigadora del CETAM, y al doctor Tomás Bolaño, que también es investigador postdoctoral del CETAM, que son quienes han estado detrás de estos datos, tanto por el lado, ¿cierto?, de los datos satelitales y imágenes remotas en el caso de Tomás, y la parte química en el caso de Tamara. Bueno, y sin más, termino aquí mi presentación. Muchas gracias.